Bueno, estamos leyendo dentro del segundo anexo. Voy a mirar el título para recordarlo nomás. Estamos en la página 63 del PDF, el capítulo 3. Y hablaba sobre 3 etapas. Hablaba sobre embarazo, alimentación y comprensión. 3 etapas en este proceso de trabajo en uno mismo, que bueno, ya vimos parte de este proceso en lo que fue el martes anterior, el jueves anterior, perdón. Está tomado desde una de las introducciones al SOA, entre los párrafos 73 y 82. Y bueno, estábamos en el párrafo 79 y ahí habíamos quedado, y bueno, vamos a seguir un poquito desde allí. Acá ya estábamos en la tercera etapa, cuando venía el mojín, cuando venía el retorno, después de que habíamos hecho ese trabajo en nosotros mismos, y eso se había elevado y había crecido, y había llegado entonces cierta luz como recompensa. Esa luz era la última etapa, era llamado mojín. Son comprensiones, son ampliaciones de conciencia que llegan a raíz de hacer esto correctamente. Y bueno, leo un poquito acá en el párrafo anterior. Dice, y desde este gusto, desde este sabor, ta'am, la palabra ta'am que aparece acá, que es una tet, una ain y una mem, la vimos también cuando vimos las vocales, porque vimos que esas parte de lo que es los sabores que están en las letras, en realidad no son las vocales, las ta'am, sino que son lo que se llaman símbolos del canto, son formas de luz que acompañan a esos cli, son ciertos sabores que se van pegando y no se van a despegar más, porque una vez que ya se ha hecho cierto trabajo, eso va a quedar presente y van a estar ahí entonces conviviendo. Dice, y desde este gusto, sabor, ta'am, esta controversia o disputa entre derecha e izquierda, es practicada, ocurre, es hábito en estos mojín, que son llamados mojín de Ajoraim, de las espaldas. Y aquí nosotros hemos clarificado ya los 3 aspectos: concepción, alimentación y comprensión. Ese retorno, esa comprensión que vino porque desde nuestras espaldas, desde ese lugar donde estaba la carencia, uno hizo un esfuerzo y se elevó desde allí. Entonces el párrafo 79 dice, y esta reparación entre la derecha y la izquierda causa hacia el parsuf la reconstrucción, la restauración, en la elevación de man hacia lo superior. Porque la iluminación de la izquierda, que esta es la iluminación de Josmá, sopla y purifica todos los grasores en el parsuf, hasta el masaj, que el limpiado, purificado nuevamente, como en el primer momento en que se elevaron hacia Rosh en lo superior, es decir, que no permanecen en él, sino el grosor de la raíz. Esa iluminación de Josmá es la que viene para eliminar esa carencia. Hay una doble iluminación, una de la derecha y otra de la izquierda. Hay una que es más como una ayuda para acompañar el proceso y para que la recepción sea adecuada y a un ritmo adecuado. Y hay otra que es como más poderosa y que sí logra eliminar por completo lo que estaba haciendo daño. Comentarios. La respuesta llega al masaj, a ese lugar más bajo donde habíamos hecho ese freno, ese límite, ni eso, desde donde se había originado el pedido, purificando, reduciendo su grosor allí. O sea, ese lugar que había controversia, por decirlo así, en uno mismo, esas controversias se van a ir eliminando de a poco. En la medida que empezamos a cambiar hábitos y a hacer las cosas distintos, cada vez eso es como más fino, hay como más
más visión correcta respecto a la luz en sí, hay como menos cosas que van quedando pendientes. Y los Regimó son esos recuerdos, esa iluminación que se va tomando, los Regimó de las vestimentas del primer aspecto, que a través de la igualdad en ellas se han acoplado, pegado a la cabeza de lo superior y luego incluido en el sibuj de la cabeza de lo superior, una vez que reciben desde el sibuj de Haká, la luz superior. Esos regimó se llaman también, con esa palabra, recuerdos, porque en realidad cada persona en realidad en su interior sabe lo que tiene que hacer, sabe las cosas como son, y es como que en este proceso se van empezando a recordar. ¿Comentaste algo? Se entrecorta cuando estás leyendo, ¿sí? Se queda así como que te quedas en silencio, o es que no llega, no sé. No sé, ¿ahora se escucha? Pero o sea, ahora se quitó lo que estás compartiendo. Sí. Ah, no, pero ahora lo saqué. Pero no se escuchó lo anterior. Pero yo no sé, Hugo, ¿tú escuchabas bien? Yo escuché, sí, acá se ve que debe ser el internet, que está medio ¿Pero el internet mío o el de Irene? No sé, porque yo te escucho. ¿Vos me escuchaste bien? ¿Sí? ¿No escuchaste cortado? No, yo no. Entonces yo estoy. Entonces el mío. Dale. Bueno, sigo leyendo. Bueno. No, o sea, yo había parado de compartir para conversar. No, estaba comentando acerca de los regimos, estamos hablando ya en la tercera etapa, cuando llega la comprensión. Sí. Yo voy siguiendo la lectura, pero entonces a veces te quedas como en silencio, pero entonces debe ser el mío, acá. Dale. Que está fallando. Esos regimos hablamos que es un recuerdo que se empieza como a manifestar. Es algo que siempre estuvo allí, pero estaba como escondido debido a nuestros errores. Habían ciertas clipot, ciertas cáscaras que lo cubrían, y bueno, en la medida que las trabajamos, empiezan como a deshacerse poco a poco esas partes que cubren la luz, la comprensión, se empiezan a manifestar, y bueno, entonces esos recuerdos salen a flote. Y ciertas partes del masaj del cuerpo que se han puesto en igualdad de condiciones en ese proceso mamad, con el masaj superior de la cabeza, porque hay como una igualdad en lo que hay abajo y lo que hay arriba, así como es arriba, que todo cumple las leyes, por decirlo así, todo hace lo que tiene que hacer, y cuando uno abajo empieza a hacer lo mismo, estas luces ya ahora están como iguales. Y también empiezan a estar presentes arriba, o sea, las luces que están presentes en la cabeza están en el cuerpo, van a estar pegadas a los kelim, puse acá entre comillas, son como pequeñas iluminaciones, regimot, recuerdos que ahora están vivos abajo. Entonces uno en nuestra vida cotidiana ya puede llevar adelante estas cosas. Y estos se dibujan en la escritura santa, y esto es lo que comentaba hoy, lo hizo Ta'in, coronas encima de las letras, es otra de las formas que tiene la iluminación, la escritura, no es el mismo que dije hoy, que era el Ta'am son los símbolos del canto, los Ta'in son coronas que se ponen en las letras, y esas coronas que parecen como unos arbolitos que hay arriba de las letritas, esos son los regimotes, cuando sobre cada clic, cada letra de esa palabra ya hay como cierta comprensión adquirida. Sobre el grosor del aspecto de la raíz y el primer aspecto de sus vestiduras, renovadas en el masaje, y ellas salen fuera nuevamente desde su piso medida, 3 hacia 3. El piso medida de Hagat, Gesed, Geurat y Feret, en las vestiduras del cuerpo, del Toj, del piso de la medida de Netzahod y Yesod. Comentarios: ellas salen fuera, estas coronas que se dibujan como por encima de las letras, dice, son lucecitas que están pegadas allí, es un lenguaje un poco simple, pero intenta ilustrar la idea de lo que ocurre a nivel también de cómo se ponen en las letras. Suben y se elevan porque ellas pertenecen en realidad a
a un lugar más elevado, tienden a enganchar hacia arriba lo que hay todavía en el masaje, porque nada se pierde en lo espiritual, y todo aquello que ha sido corregido sigue estando allí, a la vez, en el cuerpo, en el masaje, con lo que todavía no ha sido corregido. Pero ese factor, el masaje, es una luz que va a ser permanente abajo, porque el masaje ha disminuido su grosor, ya tiene coronas, arbolitos, plantitas que se ponen ahí en la estructura mismo, de lucecitas pegadas a él, que no se van a ir porque se han ganado en buena ley, y entonces están ahí, de ahí en más, para ayudar al resto del proceso. Entonces, es como que en lo inferior, en el masaje, hay un enganche. Están las luces de Hagat, las luces que son de la parte superior del cuerpo, de esa parte del cuerpo que sí quiere estar conectada con el creador. Ya vimos que en el cuerpo hay como dos partes, que la letra Samech las enganchaba, que en ese tiferet, en ese corazón, existía un enganche. En la parte de arriba hay una parte que quiere estar presente con el creador. Si bien es cuerpo y tiene carencias, es como que es más fuerte las ganas de estar conectado. Mientras que abajo, no, abajo hay una fuerza del ego más grande. Pero, como ahora se corrigieron, están como acoplados. Esa fuerza de Samech ocurre como a nivel de esa sefirot en sí, como que dice, como que las tres de abajo se unen a las tres de arriba. Para esos aspectos que están corregidos y no se pierden. Entonces van a ayudar al resto, ya que es menos denso de atravesar de ahora en más, y a estas inferiores, a estas sefirot inferiores, para el resto de los aspectos que faltan va a existir también ese potencial. Que son llamados piso, medida de concepción del embarazo. Ese es el piso del embarazo ahora. Es con lo que mencionamos hoy con lo que era la primera etapa, ¿no? Cuando estaba el embarazo que se concibía para un nuevo paso, que mencionamos en el párrafo 75. Y ahora clarificamos que en la desinfección de la izquierda hacia la derecha, que se ha hecho en el mojín, desde las espaldas a Joraín, ha causado un retorno en el parsúfalo superior y ha obtenido, Lecabel, un nuevo aspecto, una renovación desde el embarazo, desde ese esfuerzo previo que se había hecho hasta lo superior. Acá la palabra desinfección, que también podemos traducirla como purificación, y bueno, la palabra embarazo, que ya se ha mencionado, que tiene esa capacidad que ya vimos en ese yesod, en ese primer lugar que está ese vínculo entre lo masculino y lo femenino, tiene capacidad para generar nueva vida en este sentido espiritual, siempre estamos hablando, pero también vida física si vamos a lo que es terrenal, pero en todo lo que estamos conversando es generarnos nueva vida nosotros mismos, tener capacidad para ser más vitales en todo lo que ocurra. La palabra hebrea tiene también el significado de tensión, esfuerzo, estrés, demostración. Es decir, que ese proceso de vida, se sabe que también en ese proceso de concepción es un proceso doloroso, es un proceso que ocurre por un esfuerzo que implica trabajo. Y ese trabajo en nuestro ego también tiene esa característica, porque uno tiene que deshacerse de cosas que eran habituales, y eso es algo que lleva ese trabajo y ese esfuerzo. Antes de que llegue esa vida, se pasa por esa etapa para que llegue el mojín a la nueva situación. Después de recibir el aspecto de la renovación en el embarazo, nuevamente salen fuera de rostro superior y visten el cuerpo de lo inferior a través de esta vestimenta. Ellos serán alimentados de las luces superiores desde arriba nuevamente, y estas luces de succión, alimentación, redujeron el grosor de la raíz al grosor en términos del primer aspecto, porque después de la concepción, que era como el primer impulso, veíamos todo un crecimiento en coherencia de toda esta situación, y eso era lo que llamábamos etapa de alimentación, porque el proceso de ese va a... Bueno, entonces vimos que después de esta concepción hay una parte que se llama alimentación, que es
agrandar esa situación, agrandarla en coherencia, llevarla como a todos los aspectos de nuestra vida, y hay como una fase como de crecimiento de ese nuevo hábito. El proceso se repite y nuevamente las luces de lo superior reducen el grosor en el masaje. Es decir, que salen fuera del malhut de su frente hacia el lugar de los agujeros de los ojos. Entonces, ella sale fuera sobre el piso medida del masaje, del primer aspecto, en completitud, en integridad. Que esto es practicado para ser difundido, diseminado, como fue visto anteriormente en el párrafo 76, y encontramos que tenemos un nuevo aspecto de la succión, alimentación, que son 5 sefirot en el piso, medida de Ruach. Habíamos visto en esa parte de iluminación que se agrandaban esa capacidad de que fuera coherente toda esa situación, pasaba del cuerpo a lo que era ya la cabeza completa, veíamos que se completaba en sus 5 sefirot, había como una integridad en lo que era ese primer momento de identificar el problema y de empezar a trabajarlo. Eso, cuando se volvía coherente en totalidad, ahí después recién llegaba el mojín, porque se había generado ya ese vínculo con todo el parsuf. Y entonces conectábamos con lo más alto, porque había una coherencia total en el cuerpo, entonces ya estábamos unidos a lo más alto en la cabeza. Entonces, desde la frente, que es desde Galgalta, ya, o la corona, la frente también era una referencia a lo que es el parsuf de Galgalta, está por arriba de lo que es Jochma, que son los ojos. Estamos cerca de Keter, ya estamos en Keter de la cabeza, y Malhut, que es desde donde iniciamos, llega hasta allí, ha completado todo el vínculo, y desde la cabeza en el masaj con lo superior, y completo, sale fuera a alimentar a los inferiores, y eso va a ser la medida de Ruach, la medida ya de una comprensión a nivel de Ruach. Y habiendo obtenido una nueva concepción y succión, elevando nuevamente hacia Man, hacia lo superior, y esta elevación es sobre sí mismo. Porque a través de lo que se ha asumido que su raíz está pegada a Biná, Tiferet y Malhut de lo superior, como está escrito en el párrafo 67, hay muchas referencias en la parte anterior, él puede retornar a su nombre cuando lo necesite, juntos, Jochma y Biná, quienes son nombrados cara o panim interior, como está escrito a continuación en el párrafo 83. Son como muchos detalles, a veces hay algunos nombres que pueden no estar demasiado claros, en la reunión de la clase anterior fueron con más todavía nombres y detalles de todos los pasos intermedios que hay, pero lo que es el concepto global es un poco lo que estamos mencionando e intentando que quede firme, por decirlo de alguna manera. En su intención de elevar Man en sí mismo sobre su propia carencia, él se ha pegado desde allí, se ha puesto en igualdad de condiciones respecto a lo superior, en todo el cuerpo, en Yeshut, Seirampin y Malhut. O sea, en todo donde están las letras, en todo ese lugar donde habían carencias, todo ahí se ha completado. En este proceso de elevación, que es un primer momento que tiene como recompensa a Nefesh en su concepción, luego, cuando esa situación se repite y se extiende en el tiempo y en otras direcciones de su existencia, ya todo Seirampin está iluminado, ya tiene un retorno de Ruach, esta expansión de su luz en todo el cuerpo. Hay una palabra acá que es Shema, que también dice, podemos leerla como que Memhei, acá me quedó mal escrito lo que es con las vocales, el texto, pero podemos dar la letra Shin como el pronombre que, y entonces vemos que es como hacia Menhei, o que ocurre en Menhei. Menhei ya sabemos que es el parsuf de Seirampin, entonces es como una referencia que estamos yendo hacia traer ese parsuf de Seirampin en la cabeza, de cómo se manifiesta eso hacia el cuerpo. Estamos yendo como hacia ahí a generar la completitud también en todo Seirampin, que llegue entonces la luz de Ruach. Dice que lleguen a su nombre, porque también la palabra Shem es nombre,
Y en lo superior ya sabemos que están Josma y Binah, y que Josma y Binah están en esa unión perfecta, y cuando Mam llega hasta allí, ellos están ya en los aspectos que se miran cara a cara, en los aspectos que queríamos lograr abajo, que ese trabajo fuera realmente los dos ayudándose entre sí, esas caras internas ahora hemos llegado hasta ella, y eso es la esencia interior de lo que está en todo el Parsuf, y que se va a manifestar entonces, va a bajar hacia el cuerpo. Y ellos los afectan, influencian, dan a él la bajada, la reducción de la luz hacia Malkut, desde los agujeros de los ojos hasta su lugar. Entonces ascienden Binah, Tiferet y Malkut y se conectan a él como antes y alcanzan y obtienen a Kahab, Tiferet y Malkut, o sea, obtienen las 5 sefirotas en toda una unión ahí entre toda esa línea media entre Malkut, Tiferet y bueno, y Binah, y la madre que es la representación del creador allí. Desde los Kelim, Naranjai, llegan las 5 luces también a poder estar como en unidad, porque se unió toda la estructura. Y por lo tanto tú no te levantas nuevamente. Si tú no te levantas nuevamente en la disputa entre derecha e izquierda, que elevan la línea media desde los inferiores, y desde esta derecha e izquierda los iluminan juntos. Cuando en el retorno de Mad, la línea central va a llegar como respuesta, esa línea media, llega desde él, siempre desde arriba hacia abajo. Que Josma hacia o sobre la izquierda, viste en Hasadim, porque esa luz que baja, pero baja disminuida. Vemos que siempre baja como para que no dañe, cubierta desde Hasadim. Viste en Hasadim, está vestida en esa misericordia desde la derecha, entonces la misericordia, Hasadim, estarán incluidas en la sabiduría Josma desde la izquierda, como está escrito en el párrafo 37, y ese mojín, comprensión, los va a iluminar a todos en forma completa en esa integridad. Cuando lo superior de la derecha y la izquierda se vuelven uno, están trabajando entre sí, uno para poder corregir y el otro para que no dañe, generando esa conjunción perfecta, que es esa línea media, eso que sí brinda algo que realmente sana, esa integridad es llamada mojín, comprensión, y desciende como respuesta, brindando a los inferiores la completitud respecto a su mana, o sea, hacia ese lugar de vasija que hay capacidad para recibirlo. Porque, ¿por qué no se recibía antes? ¿Por qué cuando se recibía destruía? Porque no habíamos construido un sitio como para poder recibirlo correctamente. Pero cuando ya abajo hay fuerza, arriba baja de tal forma que eso se completa. Y entonces ellos son llamados Mohin da Panim, o sea, comprensiones desde las caras. Y aquí nosotros explicamos cómo, desde la causa, la razón de la recuperación, desde la derecha, desde la izquierda en la derecha, y qué hay en el Mohin de retorno, volviendo atrás y saliendo afuera en los 3 aspectos: el embarazo, que es la concepción, la succión, la alimentación, y el Mohin, que es la comprensión, ya desde las caras, que es ya la respuesta. Y entonces, no hay un parsuf completo, sino cuando reciben embarazo, alimentación y mojín, desde el retorno. Y embarazo, alimentación y mojín desde las caras. Hay una completitud en el esfuerzo de abajo hacia arriba y hay una respuesta completa de arriba hacia abajo. Porque desde la causa, razón de la purificación en Masaj, son adicionados en Atzilut, en ese mundo de corrección, hasta hacia el espesor de los aspectos raíz. Uno se va haciendo como afín a su propia raíz, y no puede el Parsuf Atzilut recibir las 10 sefirot en ellos, sino en 3 momentos en fila, entre comillas, uno a continuación de otro, que son llamados embarazo, succión y comprensión, como fue visto en el párrafo 72. Ya que el origen de toda la construcción espiritual es el masaje, y en ningún otro lugar. Y al elevar desde el masaje hasta Atzilut, este espesor se purifica, se pone en igualdad de cualidades con la raíz de Atzilut. Atzilut es ese mundo desde abajo, pero ya corregido, y estamos ya como en la esencia, y eso ya es como la cabeza en sí, como se dice. Es todo nuestro objetivo en este trabajo en el Zohar.
y desde o a causa que sale fuera del mojín, en el primer momento que fue hecho a través de la derecha y la izquierda, hasta que la izquierda purifica todos los grosores del masaje. Y este proceso se repite una y otra vez hasta que todos los grosores del masaje han sido corregidos y purificados, o sea, es algo que tiene que hacerse una y otra vez, lo cual es la expansión de arrugas en el cuerpo, y solamente luego que la expansión se completa, va a llegar Neyamá. Neyamá ya tiene que ver con capacidad de dar a otros en forma pura, por esa restricción completa en uno mismo y coherente. Antes de esto, cada persona debe trabajar en sí mismo. Tiene que primero frenar ese deseo de recibir y luego hacerlo coherente. Cuando eso ya existe en esa coherencia completa, ya va a existir Neyamá, que es capacidad para poder brindar a otros por rebote, por decirlo así. En que ambas luces, el Nefesh y el Ruach, hagan su tarea, elevando más, para que una vez identificada cada carencia pueda ser elevada y a continuación expandida en todos los aspectos de nuestra vida. Solo en esa integridad, el dar puro, que es Neyamá, que ya va a estar en el Yeshut o en el Tzilut, será posible. Y aquí está el porqué. Todas las luces, embarazo, alimentación y mojín son recibidos desde que salen fuera. Porque en la cancelación de los grosores que hay en el masaje, cancelando, neutralizando, en el sibuj, y las luces salen fuera, y el parsur retorna hacia la cabeza desde la concepción, desde la elevación hasta la concepción, y obtiene 3 contra 3 nuevamente. Porque la capacidad de reflejar la luz en el masaje, es decir, dar a alguien más en forma pura, solo puede ocurrir luego que la constelación fue efectuada. Nunca es posible dar a otro lo que no se tiene, o sea, si no se completó este proceso, no se va a estar dando en forma pura. Tiene que haber coherencia antes en uno mismo para que eso se refleje correctamente. Siempre el camino es hacia uno mismo, y luego, a continuación, se hablaba de en fila las cosas allí. Una vez que algo ha sido trabajado y corregido completamente, solo desde ese sitio se puede dar, o sea, existe ese dar que es correcto. Y esta expansión, este ruach, es un proceso de repetición y coherencia siempre en la misma dirección, que es solamente hacia él. Y luego nace y vuelve nuevamente a recibir succión, alimentación, que desciende hacia Malkut, desde los agujeros de los ojos, y Hagat, que es el de Boratiferet, sale fuera de todo, hacia Neji, hacia Netzachot y Yesod, obtiene un piso, medida de ruach nuevamente desde Ima, los agujeros de los ojos, regresa esa luz hasta donde se necesita, que es el sitio de mayor carencia, que era Malhut, y en el descenso, de nuevo, van a bajar y se van a corresponder Jabad con Hagat, y luego Hagat con Neji, y bueno, va a ir bajando esa luz desde Serampín a Malhut, en toda esa conexión, en todo ese cuerpo, para que se expanda y exista esa coherencia. Y entonces, en la elevación de Mam y la recepción de Neyamá, y va a llegar también Hayá y Ejidá nuevamente, donde hay una línea media que separa derecha e izquierda entre sí una de otra. Porque en la esencia, en el interior de todo lo que desciende desde Rosh, todas las luces superiores están alimentando, dando vida en todo momento, y en este descenso, la línea media es generada, desciende al cuerpo, es dibujada en el árbol de la vida, desde donde todas las luces alimentan al resto de la estructura, y ahí ya hay una conexión con la cabeza misma, y son las 5 luces que se están manifestando. Ya hay también en lo interior esa vida manifestándose, esa vida concreta que viene a luz allá, y también una unidad y una aceptación con todo lo que existe, que todo viene del Creador, y esa es la luz de Yehidá, que viene internamente en esa coherencia, porque están los 5 Kelim presentes. Que ellos son llamados Mohinda Panim. Esas caras implican los 5 Kelim, implican los 3 del cuerpo más los 2 de la cabeza. Entonces la iluminación tiene lugar, existe. Después de todo, antes de que el Mohin haya alcanzado este segundo momento, esto no puede existir. Y eso recurre en un retorno que viene de arriba, ¿no? O sea, esto, nosotros hacemos el esfuerzo, pero la última etapa, que es de la cabeza, que es la vida misma, y la comprensión global, eso es de arriba y no es nuestro, y llega solo por esa línea. Bueno, y terminé. Voy a parar.
Bueno, acá cambiamos un poco de tema, vamos al anexo 3, estamos en página 70. Hay un par de anexos más en este documento que tiene varios anexos. Acá en realidad estamos en lo que es una referencia que había al Zohar de Mishpatim. El Zohar de Mishpatim es ese capítulo del Zohar que habla de las reencarnaciones, y hay 3 párrafos acá traducidos y comentados, que ya no recuerdo en qué parte del texto estaban mencionados, pero estaban en algún lado ahí arriba, y por eso está puesto este anexo. Dice: y a pesar de que dijimos, e incluso en la parte de atrás dijimos, que mi montaña, la Torá, ella ha sacado fuera cosas, palabras, davar, de su parte femenina en el Sibú. Un par de comentarios, habla de esa montaña, que mi montaña, referencia directa a un edificio que nosotros vamos a construir nosotros mismos, desde ese piso del Sibú y desde Malhut en sí, que es donde comienza todo el trabajo, desde nuestro mayor dolor placer, desde lo más profundo de nuestra parte femenina, en ese Sibú, acoplamiento en la pantalla que se construye en Yesod. Y esa otra palabra que aparece allí, que implica ese Sibú, dice, la palabra actualmente se traduce como vagina, o sea, como el órgano sexual femenino, es una traducción literal actual, no aparece esa traducción en la Torá, es un término de hebreo moderno, y lo que traducimos acá fue parte femenina donde se realiza el Sibú, o sea, estamos hablando de lo que es el Sibú espiritual, y ese término lo traducimos como el lugar de recepción, o el lugar donde en ese acoplamiento está ese deseo de recibir, y es a donde va a llegar esa luz, y se produce en ese masaje, se produce en el lugar de Yesod. Se ve un poco inmediatamente se esconde. Es enterrado, dice acá. La palabra esconde dice también enterrado. Esto es para estar seguro. Y mientras se revela fuera del elemento femenino y se esconde inmediatamente. Pero no hace esto la Torá, sino para aquellos que la conocen y son conocidos en ella. Algo nos es revelado, algo como que se muestra y se esconde, como quien dice. Algo nos es revelado e inmediatamente vuelve a ocultarse, tal cual ocurre en cada proceso de Gadlut. Cada vez que llega una pequeña porción de luz, una pequeña comprensión, cuando baja Hamad, es como un resplandor que llega, algo que viene fugazmente, nos hace entender algo y inmediatamente volvemos a Gadlut. Este proceso de Gadlut solo ocurre cuando uno trabaja con la Torá, con la enseñanza, con la intención correcta, intentando cada vez más, en la medida de sus posibilidades, acercarse al Creador en afinidad de cualidades para ser uno con Él. Esto era el párrafo desde lo que es, me parece que esto es de Unity Zohar, el 98, y ahora vamos al párrafo 99. Dice, por ejemplo, ¿por qué esto es similar a su amante, que es hermosa, disfrutable en apariencia, en el espejo, en la vista, y hermosa en apariencia, y ella está escondida en su templo, y tiene un solo amante, del que los seres humanos no conocen, pero que está en secreto, escondido, oculto? Bueno, hace una mención doble de un mismo concepto. Es necesario que la fusión por choque ocurra abajo para que repercuta arriba. Habla de ese concepto, de esa unión entre lo masculino y lo femenino, y lo menciona 2 veces, y con esa mención doble es porque esa afinidad existe abajo, y eso va a repercutir en una recepción arriba también.
Solo por afinidad de cualidades esta elevación es posible. En la medida que acoplamos en ese masaje nuestro deseo de recibir, que es considerado hermoso aquí abajo, uno te trabaja para que eso sea aceptado y sea bien recibido, como se dice. De igual manera será visto arriba. Cuanto más lo hagamos con alegría y lo hagamos en forma correcta, ahí es que va a llegar esa respuesta y va a repercutir arriba. El mal correspondiente descenderá por esa afinidad de cualidades a consecuencia de nuestro mal. El mismo amante, por el amor que la ama, siempre camina por el portón. El portón, la palabra shiur, la palabra puerta, que está en todos estos textos, dice, por el portón de su casa, bait, mirando hacia arriba, lo superior a cada lado. Desde cada carencia uno siempre formula las preguntas, por ejemplo, y son respondidas desde lo alto. En su casa, en su templo, uno se conecta, abre esas puertas, siempre uno intenta ser uno con él, sin desvíos, ni hacia un lado ni hacia el otro. Ella sabe que el amante siempre camina alrededor de la puerta de su casa. Ese dar, ese término femenino, masculino que siempre está queriendo dar, esa luz que siempre quiere penetrar, va a estar dando, estimulando desde todos lados. Dice, camina alrededor, es circundante, todas las situaciones que se nos ocurren son estímulos para poder realizar este trabajo, vienen desde diferentes ángulos, para que podamos avanzar y ir como limando los diferentes aspectos. ¿Qué es lo que está haciendo? Abre una pequeña abertura en la misma sala, escondida, en el que se encuentra y revela el rostro a su amante, e inmediatamente regresa y se cubre. Es necesario este proceso que sea lento, que sea nuestro propio ritmo. Esto debe ser adecuado para que no nos ciegue. Esa luz de corrección es demasiado potente y tenemos que digerirla en nuestra estructura, y nuestra estructura está como con hábitos que son otras cosas. Entonces, todo esto que fue revelado no puede ser hecho de golpe porque nos llevaría de nuevo al pecado, ¿no? Nos inundaría. De ahí la importancia de esa atención correcta, ya que esa luz, esa comprensión, si llegara demasiado, ¿qué vamos a hacer con esa luz? ¿Qué ocurre si lo que se nos revela es tan grande que no sabemos cómo poder darlo a alguien más, o cómo recibirlo en forma correcta, o cómo transmitirlo también si uno quiere transmitirlo en forma correcta? Simplemente nos va a consumir, nos vamos a terminar pecando porque no lo vamos a poder evitar, la luz ya descendió desde que la pedimos, por decirlo así, y uno tiene que atenerse a las consecuencias. Una vez que uno lo deja pasar, va a tener que asumir lo que ocurra. Entonces siempre es necesario canalizarlo correctamente a través nuestro, que se dirija hacia donde corresponda y de una manera correcta. Esta intención siempre tiene que ver con dar, con tener capacidad para que eso rebote, para poder asumir solo lo que nos corresponda y el resto pueda rebotar. Como hemos pedido la luz para poder dar en función de nuestro papel de sirvientes de nuestro Creador. Esta intención siempre tiene que estar presente, uno tiene que tener claro qué es lo que, de qué manera uno va a servir con eso que le va a llegar, por decirlo de alguna forma. Esta intención debe estar entonces sentida en esa dirección, debe existir una dirección donde irá la misma, una vez que esté abajo, y esto debe ser así. Ya en el momento del pedido, en el momento de realizar man, uno tiene que saber qué va a hacer con eso. Siempre que es una buena práctica el plantearnos, ¿cómo puedo ahora dar más? En esta situación que estoy ahora, bueno, yo estoy en determinado paso, en esta situación, ¿cómo puedo hacer para poder servir más? ¿Cómo puedo hacer para recibir menos para mí y estar sirviendo más en esta situación? ¿Cómo puedo hacer lo correcto? Es probable que lo que hacíamos hasta ese instante ya no sea suficiente, es una regeneración continua. Nuestros kelim se expanden, y en esta misma medida nueva luz y vida llegará, pero nunca, en ningún caso, es para acumularla para nosotros. Siempre va a estar llegando cada vez más, y siempre tenemos que tener como
como capacidad de rebote, capacidad de que eso sea brindado hacia afuera. Ya que si eso no ocurre y uno lo recibe para uno, eso nos va a destruir. Y solo si lo hacemos en esa forma correcta, esta vida realmente en ese rebote se va a ir acoplando cada vez más a nosotros, va a estar cada vez más vital y además no nos va a destruir en ese proceso. Todos los que estaban con el amante no vieron ni miraron, excepto el amante solo, y sus entrañas y corazón y alma la siguieron. Todas las personas buscan y anhelan esa luz, esa comprensión, pero en su gran mayoría solo lo hacen para recibir para sí mismos. Quieren como acumular eso, por decirlo así, o corregirse ellos, o corregir su entorno, algo que no tiene que ver con ese bien común. En la medida en que comienzan con el trabajo en sí mismos, con este trabajo que llega también, con este trabajo llega también la intención de dar. Eso es otro secreto que existe en la luz. La luz tiene esa cualidad de dar, y cada vez que llega luz por este trabajo, cada vez tenemos más ganas de dar, porque está implícita dentro. Entonces, eso va también a intentar seguir avanzando, y va a querer ser mejorado, pulido, ya que es fundamental que este dar sea cada vez más independiente, y una primera forma de dar estable, había dependencia entre quien recibe y quien da para que la conexión superior exista. Pero una forma más cercana al creador, esta luz llega como receptor de una forma, que él mismo aprende a procesarla y a continuar su camino en forma individual e independiente del intermediario. Bueno, esto en realidad es el objetivo de la Kabbalah, de que cada uno pueda hacerlo en forma pura, aunque capaz que en algún paso anterior existió cierta ayuda o cierto vínculo con algo que sirvió como intermediario. Después menciona dos verbos en el texto, que es el verbo ver y el verbo mirar. Y da la impresión, o nos está mostrando dos niveles de recepción en esta luz dentro de nuestro mundo material. En realidad tres, pero el primer nivel, en realidad son solo las geburot, son cuando uno reconoce la carencia, por decir así. El primer nivel es geburot, que es cuando conocemos y profundizamos en ese aspecto a trabajarnos, pero eso ya es el primer nivel de luz, porque si uno no está en esa fase de reconocerse ese mal, nada puede suceder. O sea que el primer nivel, que aunque se siente muy duro, que es geburot solo, es ya el primer paso necesario. Pero cuando llegamos a los dos niveles más altos, ya tienen que ver con ciertas iluminaciones, con Seirampin y con Yeshut. En Seirampin se da, pero existe unión con Nukba a la vez, hay como una unión con ese lugar con carencia, trabajan juntos. Seirampin no puede crecer sin Malkut, y Malkut tampoco puede hacerlo sin Seirampin. Ambos tienen carencias todavía, deben atravesar esta etapa acompañándose mutuamente. Es esa etapa de expansión en el cuerpo, de coherencia en todos los aspectos de eso que uno quiere trabajar y que viene manifestado por Malkut. Más luego en Yeshut, que ya es cuando eso se trabajó, ya existe la independencia. Yeshut ha descendido al cuerpo, es verdad, pero ello sigue siendo Binah. Su luz no es Jochma, es Hasadim, pero ella es independiente. Ella puede subir cuando quiera, o sea, acá entre comillas, porque ella no quiere nada para sí. Ella tiene una intención correcta respecto a la cabeza, entonces siempre va a poder recibir Jochma para poder darle a sus hijos. Y esa es su única intención, poder dar a sus hijos. Y además ella sabe cómo hacerlo de forma adecuada para no dañar. Sabe qué medida de Hasadim dar a cada uno de ellos sin provocar daño. Sabe a qué ritmo hacerlo. Es una madre que los conoce. Eso produce independencia porque otorga esa capacidad para que puedan crecer abajo. Produce frutos. Logra que estos niños crezcan, cada uno en donde corresponda, en su dirección concreta hacia nuestro único creador, que es el único que nos puede dar vida. Este tercer nivel en el cuerpo es el más elevado, entonces allí, escondida de esa Hasadim, hay Jochma. Hay una Jochma que va a ir llegando a los hijos, pero como va llegando cubierta por Hasadim,
llega en forma adecuada y menciona entonces dos niveles en ese momento. Menciona el ver y el mirar. 3 niveles de profundidad en nuestro trabajo, menciona al final del párrafo, habla de entrañas, de corazón y de alma. De nuevo, lo que mencionamos anteriormente, Malhut, Serampín y Yeshut. El primer nivel es esas entrañas o esa profundidad de lo que es el dolor y el placer, llegar al fondo de esa situación, a ese fondo del ego. El segundo nivel tiene que ver con el corazón, con ese lugar donde se conecta lo de abajo y lo de arriba, y se expande entre la parte que da y la parte que recibe, va hacia todas las áreas de nuestra vida, y un tercer nivel que ya uno se conecta con el alma en sí. Nos comportamos entonces, se habla de que ahí es que nace el ser humano verdadero, alguien que se interesa con el otro, y también puede darle correctamente, le puede brindar herramientas, le puede ayudar en su propio proceso, coloca sus propios kelim correctamente para que la luz rebote de tal forma que quien reciba logra encontrar su propio camino, a su propio ritmo. Y esta búsqueda de independencia, donde se reconoce la verdad absoluta en todos los seres humanos, que tenemos toda la misma luz interior, que el ser interior de cada uno de nosotros es igual de luminoso y se actúa en consecuencia, en ese pensar, comunicar, sentir, actuar, en coherencia, en igualdad con todas las personas, y eso es la independencia que se va logrando. Cada uno entonces va a ir llegando a su propia nefesh, va haciendo ese propio trabajo, donde esa conexión individual se va logrando, y es la única vía de crecimiento real, porque el único que da es el creador, es el único que puede dar vida, y cada uno de nosotros tiene que a su ritmo lograr su propia relación con él. Y sabe del amor, sabe que del amor, está la palabra Javá acá presente ya en este final de proceso, que ella lo ama, se le revela, se hace visible, un momento para despertarlo, para amarlo. Esa palabra amor, que ya sabemos que es el mismo concepto que la palabra Ejad, o sea, ser uno con el Creador. También existe el concepto de conocimiento y práctica de las 13 cualidades de la misericordia, que fueron explicadas ya en lo que es en esta misma puerta 50, pero en el capítulo 9, en el anexo 1, también tiene ese valor numérico de 13, que son todas las cualidades que uno cuando está en Vinaya puede manifestar. Cuando uno ya está en ese aspecto de Yeshut, ya está como manifestando o siendo coherente con esas cualidades de misericordia, está en una capacidad de poder amar a sus semejantes, o de poder no odiarlos, por decirlo de alguna manera, o no hacerles daño, y también de alguna forma en ese proceso lograr que a ellos les llegue cierta luz escondida, por decirlo así, y a un ritmo adecuado. Solo al hacerlo vamos a llegar en unidad con el Creador, que es el amor real, son la misma definición, porque dice, en la medida que exista unión de cada ser en forma individual con nuestro Creador, que es la única fuente de vida, en la medida que seamos servidores y colaboradores de esta tarea, de colaborar con otros para que cada uno llegue, que busquemos una conexión lishma es porque es coherente con el objetivo del Creador en sí, no es coherente con nuestro objetivo, o con el de nuestro grupo, con el de nuestra familia, sino que es coherente con el objetivo del Creador, que es dar a todo lo que existe por igual, y uno lo sirve para colaborar con Él porque Él es grande y gobierna, y entonces intentamos llevar esta práctica con esta intención. En este caso se menciona que ella, Nukba, se hace visible solo por un instante para despertar a Serampín. Estamos todavía en una etapa previa, recordando nuestro cuerpo, para aprender a este dar correcto. En los niveles por debajo del Parsá, estamos todavía en Malhut, donde predominan Geburot, luego pasamos a Hagat, donde hay Hasadim, pero ambos trabajan juntos, existe todo ese trabajo. Nukba revela cierta carencia, estimula a Serampín, y en la medida que él responde y la interacción se efectúa, ambos crecen juntos. Habla que lo despierta para amarlo, o algo así en el párrafo respecto a esa relación. Así, la palabra de la Torá no se revela sino a su amante. La Torá sabe que el mismo corazón sabio
gira alrededor de la puerta de su casa todos los días. En este cuerpo son, la Torá sabemos que es revelada a través de ese grampin, a través de ese corazón, donde está el templo, donde está la conexión. Hay toda una línea media ahí de conexión con varias etapas, pero ese vínculo entre una parte y otra, donde está el punto crucial para poder ejercer esa unión, es ahí en ese corazón. Para que se transmita Malhut, ella logre conocer, atravesar cada una de las carencias que lo alejan de él, solo luego atravesar toda esta oscuridad, solo luego desde esa noche va a llegar la luz del día, tal cual está en los primeros párrafos de la Torá. ¿Qué está haciendo? Le revela su rostro desde el templo y le insinúa e inmediatamente regresa a su lugar y se esconde. Todos los que están allí no saben y no miran, porque solo él solo y sus entrañas y corazón y alma lo siguen. Y para esto la Torá se revela y se posee y se enamora del amado para despertar el amor con él. Esa conexión, bueno, está vista en esos tres niveles, Malhut, Serapim y Yeshut, y la Torá será revelada. Entonces, la razón de dicha revelación viene con esa afinidad de cualidades, en ese dar puro, cuando esa intención existe, donde eso cuando existe ya no hay motivo de ocultamiento, entonces si existe ese amor y esa unidad en intención con todo lo que existe, la consecuencia directa de dicha fuerza es que eso ya quede revelado, quede claro. Previamente hay etapas previas que son absolutamente necesarias también, todo el mundo tiene que recorrer todas las etapas anteriores, limpiando todo lo que está en el camino, como quien dice, para que se llegue a un nivel lishma de conexión con esto. Ese orden es necesario porque además fue con ese orden que fue todo construido en nuestro mundo. Ven y mira, acá ya cambiamos de párrafo, vamos al párrafo 100, vamos del 98 al 100, o sea que este es el último. Dice, ven y mira, este es el camino de la Torá. Primero, cuando comienza a ser revelado a la persona, en un instante, le insinúa en una indirecta. Si lo sabe, entonces bien. Y si no lo sabe, mándalo y llámalo tonto. Tonto también hay una palabra succionador, alguien que recibe para sí mismo. Y la Torá le dice a quien se la envió, le dijeron al mismo portavoz que viniera aquí y hablara con él. Esto es lo que está escrito. ¿Quién es un tonto o un succionador? Se acerca a ella y comienza a hablar con él mientras una maldición o una cortina le extiende las cosas a su manera, hasta que observa lentamente, y esta es la